¿Cuáles son las más grandes de la historia? Así que la historia cuenta que existe esta gente en el sur de Irak cuya agricultura, economía y forma de vida se construyeron alrededor de ellos viviendo dentro de los pantanos. No querían mucho a Saddam Hussein y su régimen e hicieron una marcha de protesta hacia Bagdad. Mientras se movían hacia la capital, Saddam tomó algunas excavadoras y drenó todo el pantano. Problema resuelto. Es por eso que siempre soy un poco cautelosa cuando veo a los dictadores autócratas y la forma en la que son descritos en los medios como tontos o lo que sea. Simplemente no alcanzas esos niveles de poder absoluto sin ser un bastardo astuto y que ha apuñalado por la espalda. Son basura pos. Sí, pero también son mucho más inteligentes de lo que parece desde fuera y saben exactamente lo que están haciendo y no debemos subestimarlos de ninguna manera. El regalo original del elefante blanco del rey de Siam. Esta persona le daría este obsequio real a las personas que encontraba irritantes y se divertiría con los esfuerzos fallidos del destinatario para mantener a un animal así. ¿Por qué no lo regalan? En el pasado, recibir un regalo y regalarlo se percibía como un insulto. Imagínate. Y regalar un regalo de un reino vecino es, bueno, un insulto mucho más grande. Así que nada de dados. Aparentemente, las economías han fracasado a la hora de mantener un don real como este. Honestamente, una putada por parte del rey de Siam. Estoy viendo algunos comentarios sobre regalar al elefante, matarlo o dejarlo morir, así que voy a aclarar algo. Si le dan un obsequio, por respeto se ocupa de su obsequio porque no hacerlo sería tomado como un insulto por parte del dador del obsequio. El rey de Siam sabía esto y, para su placer, dio a sus vecinos enemigos esta molestia de un animal, un ultimátum. O cumple con el mantenimiento de este chupador de economía, elefante inútil, o vengo a invadir tu reino y matarte a ti y a tu gente. Siendo tan poderoso como parecía ser, probablemente envió delegaciones a estas provincias para asegurarse de que el elefante todavía estuviera presente en los próximos años. Para aquellos que no lo saben, un elefante blanco es raro y sagrado. Nunca se usaron para el trabajo o la guerra y simplemente se mantuvieron cómodamente durante toda su vida a un costo enorme. Thomas Midgley inventó el freón y puso plomo en la gasolina. Sabía que poner plomo en la gasolina era una tontería y lo hizo de todos modos por dinero. Lo sabía porque él mismo se envenenó con plomo y todavía mintió sobre sus efectos en la gente. Los historiadores ambientales han dicho que ha tenido el mayor impacto en la atmósfera terrestre de cualquier organismo en la historia del planeta. Sin mencionar que los niveles de plomo se corresponden directamente con capacidades cognitivas más bajas en la población general y puede buscar las fechas para saber quiénes se habrían visto afectados. Esta también tiene que ser una historia de justicia poética. También había invertido en un sistema de palancas y poleas para ayudarlo a moverse en la cama después de que se quedó postrado en la cama y su propio invento lo estranguló mientras dormía. Poner tus barcos de pesca en la costa de otros países porque ya pescaste todo en tus países circundantes al mar. Es horrible, está sucediendo todo ahora mismo. Los barcos chinos están sentados al borde de las aguas protegidas de Galápagos capturando todo lo que pueden y han sido capturados varias veces pescando en aguas protegidas. Cuando el gobierno mexicano detuvo a miles de indígenas yaquis, los hizo caminar más de 300 kilómetros hasta la costa, los subió a botes y los vendió como esclavos por unos 25 centavos. La mayoría terminaron en plantaciones en Veracruz donde fueron trabajados hasta la muerte. La esclavitud ya era ilegal en México en ese momento. Francia pidió a Haití una compensación después de que Haití derrocara a la administración colonial. Haití tardó 143 años en saldar esa deuda. Haití, declaramos la independencia. Francia, se aplican tarifas de cancelación a la independencia después de 1800. Haití, ¿cuándo se convirtió esto en política? Francia, esto se convirtió en política después de 1783. Haití, mira las 13 colonias. 13 colonias, no me mires a mí. ¿Tienes esclavos para vender? Las guerras del opio fueron bastante repulsivas. ¿No quiere comprarnos drogas duras y convertir a su población en adictos inútiles? Bien, te invadiremos y bombardearemos tus ciudades hasta que comiences a comprar. Gengis Khan envió un enviado a Alá-ad-Din Muhammad del Imperio Khwarezmid con la esperanza de establecer el comercio. Alá-ad-Din Muhammad, en cambio, mató a todos los enviados con la esperanza de disuadir al Khan de atacar. Enfurecido por esto, Gengis borró todo el imperio de la faz del planeta sin perdonar a nadie. No dispares al mensajero. Video de Gengis en los comentarios. Santa Olga de Kiev. Después de que su esposo, el príncipe, fuera torturado y asesinado por disidentes, Drevlian, se vengó, enterrando vivos a los primeros mensajeros. Quemado hervido vivos el segundo grupo de mensajeros. Tuvo un banquete fúnebre para su difunto esposo que incluía a los drevlianos y luego mató a 5.000 de ellos.
Después de un año de asedio, Olga dijo, dame 3 palomas. Y 3 gorriones de cada casa. Los drevlianos se regocijaron ante la perspectiva de que el asedio terminara por un precio tan pequeño e hicieron lo que pidió. Olga dio instrucciones a su ejército para unir un trozo de azufre atado con pequeños trozos de tela a cada ave. Al anochecer, Olga les dijo a sus soldados que prendieran fuego a las piezas y soltaran las aves. Regresaron a sus nidos dentro de la ciudad, que posteriormente incendiaron la ciudad. No hubo casa que no se consumiera, y fue imposible apagar las llamas, porque todas las casas se incendiaron a la vez. Mientras la gente huía de la ciudad en llamas, Olga ordenó a sus soldados que los capturaran, matando a algunos y entregando a los demás como esclavos a sus seguidores. Dejó el remanente para pagar tributo. Hay una delgada línea entre la putada y lo impresionante en este caso. Probablemente cuando trasladaron el slong de Rasputin de su cuerpo a ese frasco. Esos hijos de puta evolucionando para chupar sangre de mamíferos y ahora tenemos que preocuparnos por los mosquitos, sanguijuelas, garrapatas, etc. Probablemente no califique como una de las más grandes per se, pero ciertamente es una. Después de la exitosa invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial, Hitler obligó a los franceses a firmar el documento de rendición con Alemania en el mismo vagón de ferrocarril y en el que los representantes de la Alemania imperial habían firmado el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Exactamente en el mismo lugar. Para entonces, una pieza de museo, el vagón del tren se trasladó específicamente a ese lugar para este propósito. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, las SF destruyeron el vagón de ferrocarril, presumiblemente para evitar que los aliados hicieran que Alemania firmara otro documento de rendición en él. Una vez, un pez desarrolló patas y salió del océano. Las cosas se fueron de cuesta abajo a partir de ahí. Antes de 1965, el gobierno de Indonesia envió académicos, especialmente graduados de STEM, a estudiar en Europa del Este. Después del supuesto levantamiento comunista del 30 de septiembre de 1965, el gobierno les revocó la ciudadanía y los declaró apátridas. Corrieron el riesgo de persecución y posibles torturas y asesinatos si insisten en regresar. Estos físicos nucleares, ingenieros maestros y graduados de doctorado aceptan trabajos de baja categoría, se convierten en conserjes y meseros para seguir viviendo sin prácticamente ninguna posibilidad de regresar a su país. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y justo cuando Isaac estaba rogando por su vida y su padre estaba a punto de clavarle un cuchillo en el pecho, Dios dijo, te engañé. Sacrifica ese cordero de ahí en su lugar. Rusia le dice a Ucrania que renuncie a sus armas nucleares por una independencia pacífica solo para que Rusia recupere Crimea un par de décadas después. ISIS o cualquier grupo musulmano asiático en el poder, atravesando templos antiguos y destruyendo estatuas y obras de arte milenarias simplemente porque representan una filosofía diferente. La idea de destruir una estatua de 2000 años solo porque no creo en su filosofía es más que criminal para mí, es un crimen contra toda la humanidad. Quiero decir, ¿quién diablos eres tú para pensar que eres tan importante que puedes destruir algo tan valioso? Caballo de Troya. Los japoneses creían que habría sido deshonroso atacar por sorpresa a un enemigo desprevenido, por lo que enviaron una declaración de guerra a los Estados Unidos 30 minutos antes del ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, los altos mandos militares retrasaron ese mensaje hasta 20 minutos después de que comenzara el ataque. La putada se mueve a ambos lados del conflicto allí. Revolución cultural de Mao Zedong. Básicamente, el regreso de Mao al poder después del fracaso del gran salto adelante y una oportunidad para purgar a los rivales políticos. Se estima que la revolución cultural mató a otros 20 millones, además de los 30 millones de la hambruna que siguió al gran salto adelante. El ejército ruso hace retroceder a Hitler por Europa. Ve a las afueras de Varsovia y transmite en polaco para que todos los hombres de la ciudad se unan a la lucha. Tras un gran levantamiento, Rusia se detiene hasta que todos los hombres de la ciudad son asesinados, para que no quede nadie para resistir cuando ocupan, y luego reanuda el empuje de Hitler por Europa. La conquista de los blancos estadounidenses sobre las poblaciones nativas es probablemente un fuerte contendiente. Una gran mayoría de las tribus nativas americanas acogían con bastante agrado a los recién llegados necesitados. Hay un feriado completo sobre estar agradecido por la amabilidad y generosidad de los nativos americanos. A cambio, fueron dotados de viruela y otras enfermedades letales, se ignoraron todos sus tratados, y fueron aniquilados cada vez que intentaron quejarse de ello. Se cazaron deliberadamente hasta la extinción de sus principales presas, se redujo su cultura primitiva, chamanismo y algunos símbolos totémicos, y aquellos que no fueron asesinados directamente fueron llevados a la fuerza a través del continente hacia tierras más pobres en un conocido incluso como el jodido Sendero de las Lágrimas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.